Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Dios bendiga vuestras vidas. Damos gracias al Rey por una vez más poder estar en su presencia, alabando y bendiciendo su nombre. Gracias le damos al Rey porque Él está presto al clamor de sus hijos, ¿cierto? A los que esperan en sus puertas, dice. Y en Él estamos esperando con una gran diferencia, ¿no? Con una gran diferencia que en Él tenemos toda la respuesta, ¿cierto? En Él tenemos toda la respuesta, ¿cierto? En este proceso de santificación en nuestras vidas, en nuestras almas, ¿cierto? De que el Señor está operando grandemente, mi querido amigo, mi querida amiga. Gracias le damos por la familia, por nuestros seres queridos, por el trabajo, porque bueno, creemos que el Señor pronto va a cumplir muchas cosas en nuestras vidas que Él habló en otros tiempos, y sabemos que ese cumplimiento está completo en Cristo y en eso descansamos nosotros, que Él en su tiempo, en su designio, en su diseño, lo va a hacer de una forma perfecta, ¿sí? Mi querido amigo, estamos hablando acá y mirando el libro de Ezequiel. Damos gracias por este tiempo, de estar entendiendo algunas cosas de cómo Ezequiel tuvo esa visión de parte del Señor. Un Dios que él conocía lógicamente de una forma profunda, ¿cierto? Uno por el tema de que él era un sacerdote, ¿cierto? Y en el cual podemos ver, ¿cierto? Que en esa Jerusalén, en esa Israel, en esa Jerusalén, había tomado el ídolo, había tomado lugar de Dios dentro del templo judío, y eso hacía de que, como hablamos en otros capítulos, tengamos bien presente estas cosas, ¿cierto? Todo el ministerio sacerdotal y sus tiempos de adoración y de alabanza, ahí se incluía lógicamente los levitas, verdaderamente había sido totalmente desplazado del templo, donde había un sacerdocio híbrido, podemos decir espiritualmente, con un dualismo rampante, donde verdaderamente el elemento de la sangre había sido totalmente erradicado, ¿cierto?, del lugar donde verdaderamente era necesario depositar ese elemento, ¿no?, a través de los sacrificios y a través de un sacerdocio instituido por el Señor, ¿cierto? Ezequiel, lógicamente, entendió lo que Dios quiso hacer en gran manera, ¿sí? Tuvo un encuentro con el Señor muy grande en una visión en el río Hidekel y después en otro río llamado Ulai, ¿cierto?, que marcaron su persona, ¿sí?, donde él tuvo visiones de Dios, donde él escuchó cosas, donde él sintió y recibió, ¿cierto?, y percibió ese poder que emanaba del trono de Dios, ¿cierto? Y cómo no quedar, mi querido amigo, totalmente trastocado después, ¿cierto? Un hombre que no podía ver a Dios cara a cara porque moría instantáneamente. Pero bueno, el Espíritu Santo protegió a Ezequiel, ¿cierto? Para que esta manifestación que él fue testigo no lo afectó, porque sabemos, mi querido, que en el mismo trono estos profetas que profetizaron de esta gracia acerca de las glorias que vendrían después de ella,
¿cierto? Vieron a Jesucristo. Y Jesucristo es por así decirlo, el que interviene, el sacerdote perfecto que interviene ante el Padre. Y por esto estos hombres en la antigüedad, ¿cierto? Los protegía de una forma gloriosa. Es como cuando vos tenés 380, ¿no? Y te lo bajan a 220 o a menos amperaje. O sea, hay una cobertura, ¿no? Hay una adaptación, ¿cierto? Por su gran misericordia de ese poder para que ese hombre no sea, ¿cierto?, destruido, ¿cierto? Entonces podía sobrellevar ese poder y sumado a eso podía sentir, ¿cierto?, esos planes de Dios, esos diseños de Dios, ¿cierto? Y aunque él no pudo ejercer su ministerio profético, a los 30 años, que era la edad en que los distintos ministerios eran levantados, ¿te acordás? Jesucristo fue levantado a los 30 años, ¿cierto? Donde viene el Espíritu Santo como paloma, y es el primer hombre, escuchá muy bien, en que el Espíritu viene y permanece. Eso, mi querido amigo y mi querida amiga, es primordial de que vos lo tengas bien grabado, porque antes el Espíritu venía, hacía la obra y se iba. Este Espíritu caía sobre hombres que eran marcados, ¿cierto?, con aceite, en este caso reyes, jueces, sacerdotes y profetas. 4 tipos de personajes: reyes, jueces, sacerdotes y profetas eran ungidos con este aceite. ¿Sí? Este aceite le daba, era una marca de Dios a sus vidas, en el cual el Espíritu Santo podía venir a hacer lo que tenía que hacer en esa persona, ¿cierto? Y después inmediatamente se iba, no permanecía en ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre en ese tiempo no había venido Jesucristo a establecer lo perfecto en nosotros, ¿cierto? Porque todavía el hombre, ¿cierto?, no había sido redimido por la sangre del Cordero, el sacrificio perfecto, esa sangre que nos hace perfectos ante el Padre. Dice que la sangre de los machos cabríos, ¿cierto?, de los becerros, no perfeccionaban a los que se acercaban a Dios. Pero tenemos que entender, amado, por eso tenemos que hacer una separación, ¿cierto? Y ser consciente, ¿cierto?, que en nuestro pregonar sea perfeccionado y sea efectivo en la comunicación, ¿cierto?, para el oyente sepa quién es en Cristo, qué tiene y qué puede en este tiempo, ¿cierto? Y entre estas cosas, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos que saber, que tenemos el sacrificio perfecto ya a favor de nuestras vidas, y eso nos perfecciona a nosotros, eso nos va transformando. La ley no podía transformar para nada, ¿cierto? La ley lo único que medía era el grado de pecaminosidad, ¿cierto?, que teníamos. Y los sacrificios no nos limpiaban, no nos lavaban, sino que expiaban, pasaba por alto el pecado. El sacrificio solamente recordaba que yo era pecador, ¿cierto? Estamos hablando tiempo pasado, estamos hablando un suponer que nosotros hubiéramos vivido en el viejo pacto, pero nosotros, esta gracia destinada, ¿cierto?, no era para ellos, para estos profetas, sino que era para nosotros. ¡Cuántas glorias, amados! Y Ezequiel fue uno que el Señor, bueno, de una forma maravillosa, le enseñó
el trono, le enseñó su lugar y su vida fue totalmente cambiada, ¿cierto?, para cumplir el ministerio profético y llegar con fuerza, ¿cierto?, con la fuerza que Dios quería. Recordemos que Ezequiel, ¿cierto?, perdió su esposa. Llegó un momento que el Señor le dijo, he aquí que sacaré el deleite de tus ojos y no harás luto. Cuántas cosas, mi querido amigo. Y a través de ese testimonio, a través de esa, Dios manifestaba lo que iba a hacer con su pueblo. Donde Ezequiel tomaba la figura de ese Dios, representaba a ese Dios, y la esposa representaba al pueblo de Dios, a Judá. Entonces, cuando muchos veían, ¿cierto?, que Ezequiel había perdido su esposa y no se lamentaba, ¿cierto?, hablaba no de la... no hablaba de un odio, de un desamor, sino que hablaba de un Dios que desechaba a esta nación después de haber hablado tanto, después de haber pregonado tanto a través de sus profetas, ¿cierto? Y esta nación fue destruida, desapareció esa generación, ¿cierto? Gracias a Dios que el Señor guardó un remanente que marchó a Egipto. Pensaba yo también, y eso va a ser material de investigación, en algún momento, si Dios nos da y Dios quiere, poder saber cuál fue el fin de Jeremías, recordando que Dios le hizo comprar un terreno a Jeremías en Anatot y le hizo guardar un rollo en un jarrón como promesa de que iba a volver el pueblo a Judá, ¿cierto? No sé si te acordás de ese pasaje. Así que ese va a ser un material para investigar después. Ya nos daremos en ese trabajo y lo daremos a conocer. Mi querido, estamos hablando de este profeta Ezequiel, ¿verdad? Estamos hablando ahora del juicio a Egipto. Y acá sigue hablando el Señor al faraón, en este caso, dice, el día primero del mes duodécimo, del año duodécimo, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, entona este lamento dedicado al faraón, rey de Egipto. Cierto, podemos ver el amor de Dios también por Egipto, y cómo él mandaba hacer lamento para transmitirle verdaderamente a Ezequiel, cierto, que lo que estaba haciendo en Egipto a él también le dolía, cierto. Dice, pareces un león entre las naciones. Esto es una palabra que Dios hablaba con Faraón. Pareces un león entre las naciones, por la majestad, por el señorío, una cultura que permeó gran parte de muchas naciones, aún el imperio romano fue influido por el imperio egipcio, en su cultura el pueblo griego también, ¿cierto? Y otros pueblos. Pareces un monstruo marino chapoteando en el río, con tus patas enturbias el agua y revuelves tus corrientes. Así ha dicho el Señor omnipotente. Era como una bestia que tenía cierta potestad y cierta presencia temible. Así dice el Señor omnipotente. Aunque estés entre numerosos pueblos, tenderé sobre ti mi red y te atraparé con ella, te arrastraré por tierra y en pleno campo te dejaré tendido, dice el Señor acá, ¿no? Dejaré sobre ti se posen todas las aves del cielo, dejaré que con tu carne se sacien todas las bestias salvajes.
Desparramaré tu carne por los montes y con tu carroña llenaré los valles. Con tu sangre empaparé la tierra hasta la cima de las montañas. Con tu sangre llenaré los cauces de los ríos cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. ¿Te acordás también cuando Joel habla, ¿no?, de la venida del Espíritu Santo? Bueno, ahí está hablando de un apocalipsis, del apocalipsis, mi amado, que va a ocurrir en la gran tribulación. Acá está hablando Ezequiel de una forma apocalíptica a una región llamado Egipto y a un faraón, y con las señales similares a la de Joel 2, ¿cierto? Nada más que Joel dice que la luna se va a convertir en sangre y cuántas cosas más, ¿no? Dice, todos los astros luminosos de los cielos y que tu país quede envuelto en las tinieblas, que se oscurezcan todos los astros luminosos, Lo afirma el Señor Omnipotente, cuando yo haga que la noticia de tu destrucción llegue hasta tierras que tú no conocías, haré temblar a muchas naciones. También haré que por tu causa muchos pueblos queden condenados. Cuando yo esgrima mi espada delante de ellos, sus reyes se estremecerán en el día de tu debacle, en todo momento, temblando de miedo por temor a perder la vida. Está hablando a Faraón en esa época. Así dice el Señor Omnipotente, la espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Vendrá contra ti. Estaba totalmente desprotegido Faraón en este caso, ¿no? Haré que tu pueblo numeroso caiga a filo de espada, empuñada por guerreros más crueles, los guerreros más crueles entre las naciones. Ellos arrasarán la soberbia de Egipto y toda tu multitud será derrotada. Voy a destruir a todo el ganado que pasta junto a las aguas abundantes, y éstas nunca más serán enturbiadas por hombres ni animales. ¿Sí? Hay un juicio acá de desalojo, amado, totalmente de animales y hombres. Entonces dejaré que las aguas se asienten y que corran tranquilas, como el aceite, como el aceite. Esas aguas van a llegar a experimentar un prolongado tiempo de descanso donde no habrá hombre ni bestia, por lo que está diciendo acá. Lo afirma el Señor Omnipotente cuando convierta en desolación la tierra de Egipto y la despoje de todo lo que hay en ella y hiera a todos los que habitan. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta es la forma que se pregonaba en esa época y se hacía conocido el Señor en toda la tierra. Este es el lamento que las ciudades de las naciones entonaran sobre Egipto y toda su multitud, lo afirma el Señor Omnipotente. En el día 15 del mes duodécimo del año duodécimo, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, entona un lamento sobre las multitudes de Egipto. Ahora va por la nación. Y junto con las ciudades de las naciones más poderosas, hazla descender con los que bajan a la fosa.
a las regiones más profundas, ¿cierto? Está hablando de muerte, de exterminio de esta gente, ¿eh? Pregúntales, ¿se creen acaso más privilegiados que otros? Pues bajen y tiéndanse sobre los paganos, y caerán entre los que murieron a filo de espada. Ya tienen la espada en la mano, que se arrastre a Egipto y a sus multitudes. En medio del abismo, los guerreros más fuertes y valientes hablarán de Egipto y de sus aliados y dirán: ya han descendido a la fosa, yacen tendido entre los paganos que murieron a filo de espada. Fíjate vos, todo un desastre estaba ocurriendo, ¿cierto? Allí está Siria con toda la multitud en torno de su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada, todos los que sembraban el terror en la tierra de los vivientes, y yacen muertos, víctimas de la espada. Ahora están sepultados en lo más profundo de la fosa, tendidos alrededor de su tumba. Allí está Elam con toda su multitud en torno a su sepulcro. Elam también fue otra gran nación. Todos ellos murieron a filo de espada. Todos los que sembraban el terror en la tierra de los vivientes bajaron como paganos a lo más profundo de la fosa. Yacen tendidos sin honor entre los que descienden a la fosa. Está hablando del mismo infierno, está hablando del mismo Seol. A Elam le han preparado una cama, dice, en medio de los muertos, entre los paganos que murieron a filo de espada y que ahora rodean su tumba. Ellos sembraron el temor en la tierra de los vivientes. Ahora yacen tendidos sin honor entre los que descienden a la fosa. Allí quedaron entre gente que murió asesinada. Allí están Mesec y Tubal con toda su multitud en torno de su sepulcro. Todos ellos son paganos muertos a filo de espada, porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. ¿Cierto? No está hablando de los vivientes, está hablando de la raza humana. No yacen con los héroes caídos de entre los paganos que bajaron al abismo con sus armas de guerra y que tienen sus espadas bajo la cabeza. El castigo de sus pecados cayó sobre sus huesos, porque estos héroes sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Ahí estabas tú, Egipto, en medio de los paganos, quebrado y sepultado, junto con los que murieron a filo de espada. Allí está Edom con sus reyes y príncipes. A pesar de todo su poder, también ellos yacen tendidos junto a los que murieron a filo de espada. Yacen entre los paganos que los que descienden a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte y todos los de Sidón, a pesar
del terror que sembraron en su poderío, también ellos bajaron, dice, bajaron, envueltos en deshonra, con los que murieron a filo de espada. Son paganos y ahora yacen tendido entre los que murieron a filo de espada, en medio de los que descendieron a la fosa. Está hablando un destino de destrucción. El faraón los verá y se consolará de la muerte de toda la gente, de toda su gente, pues él y todo su ejército morirán a filo de espada, lo afirma el Señor Omnipotente. Aunque yo hice que el faraón sembrara el terror en la tierra de los vivientes, él y todo su ejército serán sepultados entre los paganos, con los que murieron a filo de espada, lo afirma el Señor Omnipotente. ¿Cierto? Mi querido amigo, podemos ver la gravedad del pecado de Egipto y bueno, un juicio gradual, se puede decir, que iba en aumento, ¿cierto? Hasta que todos los que prevaricaron e hicieron mal fueran a la fosa. También de Egipto un remanente es llevado a otras naciones, ¿cierto? Pero el juicio sobre Egipto fue algo terrible y a través de la historia de la geopolítica de Egipto fue perdiendo influencia, poder. Es una nación más, ¿cierto? Que tiene sus sube y baja, pero no tiene injerencia en la geopolítica como en cuanto a potencia en el futuro. Más bien será una nación humilde, una nación humillada. Y en los últimos tiempos, un remanente, ¿cierto?, va a ser para Dios. Van a conocer al Señor, ¿cierto? Y van a tener un papel también en el milenio, amado. Mi querido amigo, hasta aquí hemos charlado un poquito de Ezequiel capítulo 32, que habla sobre la persona de Faraón, ¿cierto? Damos gracias a Dios por esta noche, por esta madrugada, ¿cierto? Que al Señor sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, todo el dominio y todo el poder, ¿cierto? Que Dios bendiga vuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús en esta noche para que el poder de la sangre del Cordero esté revirtiendo todo plan del diablo, todo diseño que se quiera mover en la noche en contra de tus hijos, Padre, en esta localidad de Coronel Vidal, toda la costa, todo el partido, Señor, amado Dios. Protege a tus hijos, Señor. Provéeles de tu amor, llénalos con tu presencia, a los que no te conocen, Señor, aquellos que están mirando tu palabra, que sean edificados, que encuentren verdaderamente edificante todas estas cosas, Señor, porque eres tú el que las hace y que las permite. Señor, te entregamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido amigo y amiga, ya estaremos mirando Ezequiel capítulo 33. Que Dios te bendiga y que tengas un buen descanso.